Listo. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Lo primero que tenemos hoy es que tenemos a Carol, que es la asistente del curso. Carol, si conecta su camarita, por favor, para que se presente. Hola, ¿cómo Hola. están? Hola, profe. Bueno, mi nombre es Natalie y yo voy a ser la asistente del curso de nociones atmosféricas. Y bueno, cualquier consulta que tengan me pueden escribir. Ahí voy a poner un mensaje por WhatsApp para que sepan cuál es mi número. Y creo que eso sería. Sí, cualquier cosa que necesiten. Natalie se va a encargar de la parte de los quizzes, ¿verdad? Ya estamos poniéndonos de acuerdo, ¿verdad? Para que, como acordamos en la clase anterior, el quiz quede montado los viernes a mediodía, hasta el sábado a las 6 de la tarde. Se va a abrir la ventana. Este viernes tendremos se activará el primer quiz. Y cualquier cosa, digamos, de reclamos de los quizzes, primero con Natalie, y si no se logran poner de acuerdo, entonces conmigo, ¿ok? Nada más, espera. Y para que les regale, bueno, ella está incluida en el WhatsApp, ¿verdad? En el chat de WhatsApp, entonces ahí la pueden buscar. Y no sé si ella les va a pasar el correo electrónico también, ¿verdad? Que tal vez lo pueda subir ahí en el chat para que Está todos lo bien. tengan. Bueno, Carol, muchas gracias. Hasta luego. Muchos éxitos en el semestre. Gracias. Ok, entonces. Qué bonito esto. Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Con los temas de emisiones. Quiero contar, ay, perdón, están viendo ahí Quiero contarles que ya aquí en los archivos, finalmente el domingo subí en el tema 1 de atmósfera, está la primera presentación que tiene que ver todo con terminología básica de atmósfera, cambio climático, Acuerdo de París. Y la experiencia COP, que es la presentación de Josie Martínez. La de Natalia no la he subido porque ella no me la ha enviado. Ya se la he pedido varias veces, pero no he logrado que me la pase. Sí, es importante decirles, bueno, que entonces basado en este material vamos a tener el quiz y el capítulo 3 de el Teodor. Nada más para recordarles que también aquí en la sección de archivos está el cronograma del curso con las evaluaciones, ¿verdad? El RIS, que es el folleto de contaminación atmosférica, y el Teodor. En el cronograma, como ya lo vimos la vez pasada, aquí están los materiales, los capítulos respectivos y qué materiales comprende cada quiz. No lo hice muy grande porque ahí ustedes lo tienen, no me gusta. Fue lo que vimos la clase anterior, ¿verdad? Entonces ahí ya lo tienen. Ok, entonces ahí ya tienen todo y las presentaciones. Y como les repito, la de Natalia no está porque ella no me la ha compartido todavía. Acordamos que íbamos a ver si hacemos otra sesión con ustedes hablando del tema de adaptación, porque pues como que se extendió mucho la clase anterior. Sí, Lía. Hola, profe. Hablando Hola. de la exposición de Natalia, esas pues charlas que ellas nos dieron también entran en el quiz, porque como Natalia dio tantísima información, Sí, entonces no, sí o sea, ocuparían. el de Natalia no, acabo de decir que Ok. solamente las dos que están ahí, Ah, ok, ¿verdad? perfecto. Basadas en Gracias. esa información. La Gracias. de Natalia estuvo muy interesante, pero ella me pidió a mí como un esquema de lo que tenía que hablar
y creo que no se sujetó, o sea, puso mucha información, entonces por supuesto que no le dio chance para terminar. Entonces, pues hablamos de hacer otra sesión, ¿verdad? Porque el tema de adaptación es súper importante, o sea, que ustedes lo conozcan. Hoy vamos a hablar de los sistemas de gestión de carbono neutralidad, que está más enfocado a la parte de mitigación, de verdad, que ya está más consolidado, ya vamos por un programa País de Carbono Neutralidad 2.0, ¿verdad? Entonces ya tenemos años de estar trabajando en ese tema. En el área de adaptación, ¿verdad? Que es algo muy que se está desarrollando, ¿no? Se está hablando de adaptación hace años, pero digamos que en Costa Rica ahorita es que estamos desarrollando a nivel de los gobiernos locales todos los indicadores para medir la adaptación, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista es importante que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Natalia particularmente trabaja en eso y desarrolló su tema de tesis en el cantón de Beamuno. Por cierto que no habló de eso en la presentación de la semana pasada, ¿verdad? Entonces, sí, voy a plantear el hecho de poder hacer en curso una capacitación del tema de adaptación, para que la gente que quiera profundizar un poquito más pueda hacerlo ahí. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Bueno, tengan toda la libertad de interrumpirme. Voy a empezar a proyectar. Y recuerden que cuando estoy proyectando no los veo. Entonces, si tienen alguna duda, me interrumpen, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de el tema de la carbono neutralidad y lo que es el programa País 2.0, ¿verdad? Esta es como la terminología básica. Ya vimos, ¿verdad? Cómo Costa Rica ha suscrito diferentes protocolos y compromisos ante las Naciones Unidas, ¿verdad? Empezando por el Plan Paz por la Naturaleza del 2007. Eh, y ya hoy que estamos en el 2022, pues sobrepasamos esa meta país de carbono neutralidad. Hablamos ahora de la descarbonización, ¿verdad? Y tenemos que seguir trabajando en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Recuerden que a partir del 2020, todo lo que tiene que ver con el Acuerdo de París es vinculante para Costa Rica, ¿verdad? Entonces, hay toda una estructura en la cual se está trabajando para lograr pues todos esos compromisos, ¿verdad? Entonces, nuevamente les presento esta línea del tiempo, ¿verdad? Donde hablamos de la meta de carbono neutralidad que se estableció en el 2007, luego la Estrategia Nacional de Cambio Climático que comprende mitigación y adaptación. Salió en el 2012 la primera versión del programa País Carbono Neutralidad. Ahora les voy a explicar cómo era. En el 2016 se ratificó el Acuerdo de París, que es vinculante a partir de 2020, y tenemos la carbono neutralidad y la Estrategia Nacional de Cambio Climático y su plan de acción a partir del 2021 y bueno, y todo el trabajo que se está desarrollando alrededor de esto. Quiero decirles que, digamos, en la parte de acción climática, la parte gubernamental, digamos que ha ido un poco siguiendo al sector privado, ¿verdad? Porque que se estableció la meta de carbono neutralidad y en los primeros años fue el sector privado el que se fue moviendo hacia el cumplimiento de esta meta. Entonces, las organizaciones que primero se declararon carbono neutrales eran del sector privado y paralelamente eh, el sector gubernamental, ¿verdad? Fue desarrollando, ¿verdad? Todos los instrumentos legales para enmarcar
esta meta de carbono neutralidad. Si me disculpan un momentito, les pido disculpas un momento, que interrumpa la clase, pero es que tengo que, me están llamando aquí, un momento, discúlpenme. Ya voy, mami. Estoy aquí de nuevo, discúlpenme, es que les cuento así entre nosotros que vinieron a arreglar la lavadora y el técnico llegó exactamente ahora. Entonces, disculpen. Entonces les decía que es importante que entiendan qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y ahora vamos a enfocarnos en la parte de mitigación. Bueno, aquí tenemos entonces el plan de acción para alcanzar la carbono neutralidad y también para el 2030 tenemos el Plan Nacional de Energía, la política de riesgos, de gestión de riesgos, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la parte de adaptación que les contaba y la meta de las contribuciones previstas a nivel nacional, ¿verdad? Que son un compromiso de la comunidad internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, acorde con la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Entonces, estas contribuciones son determinadas por cada país de acuerdo a las condiciones nacionales y buscan pues tener información sobre qué se está haciendo en la reducción de gases de efecto invernadero y cómo contribuye al objetivo de no exceder los 2 grados centígrados de temperatura, el aumento global de la temperatura. Pero entonces hay básicamente esta contribución prevista y determinada a nivel nacional es un compromiso que tiene el país para el 2030. Entonces, a raíz de eso, pues hay toda una estructura alrededor de la Dirección de Cambio Climático que pretende pues contabilizar todos los esfuerzos que se hagan a nivel nacional para cumplir, ¿verdad? Con esas contribuciones, digamos, establecidas a nivel nacional. Importante es que esa información tiene que ser tiene que incluir, digamos, es una información que tiene que ser, perdón, cuantificable, tomando como referencia un año base, ¿verdad? En qué periodo de implementación se logra, en cuáles sectores se está trabajando, ¿verdad? Y cuáles son los enfoques metodológicos, ¿verdad? Para estimar y contabilizar las emisiones antropogénicas y sus absorciones. Tiene que haber una metodología establecida, ¿verdad? Una metodología estandarizada y esos datos tienen que ser verificables, ¿verdad? No solamente es que se cuantifiquen, sino decir cuál es la metodología que se está utilizando, ¿verdad? Para no tener una doble contabilidad en la parte de estimación y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es a nivel internacional. Entonces, Costa Rica ha creado una serie de instrumentos, como les decía, para poder generar toda esa cuantificación de todo lo que se está haciendo. Entonces, primero la Estrategia Nacional de Cambio Climático, luego una norma, hay una norma ya nueva,
para demostrar la carbono neutralidad, el programa País de Carbono Neutralidad, ¿verdad? El mercado de carbono, y ya les voy a explicar en qué consiste. Entonces, la Estrategia Nacional de Cambio Climático entonces comprende la mitigación y la adaptación. Y bueno, la adaptación no vamos a hablar mucho, ya hablamos un poco con lo que expuso Natalia y espero poderlo retomar después. En el caso de la mitigación, es básicamente una intervención que se hace para reducir las fuentes y mejorar la captura de carbono, ¿verdad? Los sumideros de carbono. Entonces, en la parte de mitigación tenemos tres objetivos, que es la reducción de las fuentes de gases de efecto invernadero, la captura del dióxido de carbono a través de la forestación o de proyectos que logren fijar el CO2, ¿verdad? Y en el caso de lo que no se pueda reducir, entonces hay un mercado de carbono, ¿verdad? Hay un mercado de carbono que lo que dice básicamente es lo que yo no reduzco, yo puedo comprar bonos de carbono de proyectos que estén, de proyectos de reducción de emisiones o que estén fijando carbono, ¿verdad? Y que me permiten entonces decir, esto reduje y esto compensé. Ya vamos a ver cada uno de esos términos. En la parte de mitigación, los sectores prioritarios son energía, transporte, agricultura, industria, residuos sólidos, turismo, agua y el cambio en el uso del suelo. Como pueden ver, en todos los sectores, pues tenemos injerencia de la ingeniería ambiental, ¿verdad? Entonces es un tema en el que los ingenieros ambientales pueden participar activamente en cualquiera de los sectores prioritarios de intervención. Ahora, ¿cuál es el concepto de la carbono neutralidad? Bueno, tiene tres componentes: la medición, la reducción y la compensación. Entonces, cuando yo hablo de medir, tengo que identificar en una organización, en un territorio, ¿verdad? Y en aquella parte, en el sistema que yo vaya a determinar la huella, ¿verdad? O la contabilidad del inventario de gases, tengo que determinar todas las fuentes de emisión. Una fuente de emisión es una actividad, ¿verdad? Que genere algún gas y ese gas, ¿verdad? Tenga potencial de calentamiento global. Entonces yo tengo que primero determinar todas las fuentes de emisión, ya vamos a ver un ejemplo, y cada uno de esos gases traducirlos y reportar la medición del inventario como toneladas de carbono equivalente. Ok, una vez que yo determine el inventario, entonces la norma me pide como siguiente componente de la carbono neutralidad, me pide reducir. ¿Qué es la reducción? Son acciones que yo tengo que tomar en las fuentes que yo determine que son significativas, ¿verdad? Y que me permiten reducir la magnitud de esa emisión, ¿verdad? Entonces, esos cambio de los vehículos, cambio de luminarias, una serie de acciones, ¿verdad? Que se pueden tomar para reducir cada uno de los componentes del inventario, sobre todo aquellos que son más significativos. Ya voy a explicar, ¿verdad? Entonces tomo medidas para reducir. La norma no establece cuánto, si es un 50%, un 10%, un 5%, o sea, cuando hago las medidas de reducción es algo totalmente voluntario, de acuerdo a la capacidad de la organización o el territorio, ¿verdad? Que tenga que invertir recursos, etcétera, para poder reducir. Dentro de la reducción también está las remociones. Las remociones son, si yo tengo algún territorio donde pueda fijar carbono, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ese aporte que me da esa finca o ese espacio,
¿verdad? Donde yo puedo hacer, fijar carbono, ¿verdad? Entonces yo lo puedo considerar dentro de la parte de las reducciones. Eso me pide la norma. Y finalmente el tercer componente es la compensación, que básicamente es, yo tengo que pagar, estas son unidades costarricenses de carbono, entonces hay un mercado de carbono donde yo puedo ir a comprar certificados para decir, ¿verdad? Que mi inventario menos la reducción para lograr la carbono neutralidad, entonces esta diferencia que hay entre estos dos términos, yo puedo ir al mercado de carbono y comprar proyectos que estén, ¿verdad? Reduciendo o fijando carbono, reduciendo la emisión de carbono o fijando carbono. Ya les voy a explicar, pero esos son básicamente los tres términos que comprenden el concepto de carbono neutralidad. Entonces, ahí se me pega. Obviamente que esto, medir primero, reducir, ¿verdad? Está sujeto, digamos, para entrar al programa de carbono neutralidad, que está reconocido por el gobierno de Costa Rica, ¿verdad? No solamente es la aplicación de la ecuación, sino también que esto está sujeto, ¿verdad? A que al proyecto esté inscrito en la Dirección de Cambio Climático, ¿verdad? En el programa País. Entonces, para eso, ¿verdad? Para poder obtener este sello de carbono neutral, las diferentes organizaciones, entonces, tiene que generar su inventario, pero ese inventario tiene que estar sujeto a verificaciones, ¿verdad? Entonces, las organizaciones van, presentan al programa de carbono neutralidad toda la documentación, ¿verdad? Y vienen un equipo de evaluadores que vienen a verificar todos estos cálculos, ¿verdad? Para ver cómo se hicieron, con respecto a qué normas se hicieron. Trabajamos con la norma 14.064, ya se los voy a mostrar. Entonces, el inventario, para que esté sujeto a obtener el sello reconocido por el gobierno de Costa Rica, tiene que estar inscrito en el programa País, tiene que estar sujeto a verificaciones, ¿verdad? Y tiene que tener los tres componentes, que sería la compensación. Si yo mido, reduzco, verifican y compenso, entonces del gobierno obtengo la declaración de carbono neutralidad, que es con un sello. Este sello es reconocido por el gobierno de Costa Rica. Inicialmente las organizaciones tenían que hacer los tres componentes. Medir, ¿verdad? La medición, cuánto es el inventario, la reducción y la compensación, ¿verdad? Entonces, al inicio, cuando se empezó a trabajar y teníamos que tener necesariamente los tres componentes para hacer la declaratoria de carbono neutralidad, pues era limitante porque algunas, bueno, las grandes empresas, pues sí tenían la capacidad para pagar, ¿verdad? Este proceso, ¿verdad? Como al ser una norma, pues tiene un costo, ¿verdad? Entonces, sobre todo aquí, a la hora de compensar, ¿verdad? Las organizaciones podían medir, calcular el inventario, establecer las medidas de reducción, pero cuando llegaba la parte de compensar no tenían los recursos, digamos, para invertir. Entonces, en la versión 2.0, una nueva versión, se establecieron, digamos, pasos que las organizaciones pueden cumplir, no necesariamente las tres, sino que una organización o un territorio puede solamente medir, puede medir y reducir, o puede medir, reducir y compensar, ¿verdad? Se hicieron categorías para participar en el programa. En la parte de compensación, ¿verdad? Que lo que hay es un mercado de carbono, y en ese mercado de carbono tenemos diferentes mecanismos de compensación que se pueden utilizar. Tenemos los CERS, ¿verdad? Que son los certificados de
reducción de emisiones, los BERTs, que son los certificados voluntarios de reducción de emisiones, y las unidades costarricenses de compensación. Este pretende, es una bolsa de carbono a nivel nacional, ¿verdad? Tanto los CERS vienen del Mecanismo de Desarrollo Limpio, ¿verdad? Entonces, pues había una oficina donde las organizaciones podían comprar proyectos, pero los CERS, ¿verdad?, son para proyectos que logran reducir emisiones de 10.000 toneladas por año para arriba, ¿verdad? Entonces son proyectos muy grandes, el mecanismo era bastante complejo y solo proyectos como un relleno sanitario o una planta hidroeléctrica, o sea, proyectos sumamente grandes podrían recurrir a este mecanismo, ¿verdad? Mecanismo de desarrollo limpio, entonces digamos que resultaba limitante. Luego aparecieron los BERTs, ¿verdad? Los certificados voluntarios de reducción de emisiones, que es a nivel privado. Entonces, básicamente es que las empresas pueden comparar proyectos, ¿verdad? Y el detalle es que esos proyectos se contabilizan en su país de origen. Entonces, por ejemplo, una empresa en Suiza, ¿verdad?, que necesita reducir su huella. Bueno, algo que no les expliqué. Las emisiones tienen carácter global, ¿verdad? La atmósfera no tiene límites. Entonces, lo que yo emito en Europa, ¿verdad?, entra a la atmósfera, y lo que yo reduzco o hago una remoción, ¿verdad?, aquí en Costa Rica, tiene un efecto global sobre la atmósfera, ¿verdad?, sobre la cantidad de gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que eso permitió crear este modelo de compensar, ¿verdad? Básicamente, los países desarrollados son los que más emiten, ¿verdad? Y los países en vías de desarrollo, pues son los que tienen más necesidad de financiamiento. Entonces, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. En Suiza, una empresa, no sé, una aerolínea, ¿verdad? Ellos, un país desarrollado, tienen la última tecnología. Entonces, cualquier reducción, digamos, de su huella, cuando yo tengo la última tecnología, implica una inversión muy grande de dinero, ¿verdad? Y, digamos, se puede alcanzar la máxima eficiencia de un proceso y ya no es posible mejorar. Entonces, esas empresas que necesitan reducir su huella, ¿verdad?, tienen la capacidad económica, y el mecanismo lo permite, de comprar proyectos, a nivel internacional. Entonces, digamos, el relleno sanitario de Río Azul, por ejemplo. Bueno, ya es un parque ambiental, ya no está en funcionamiento, pero hace 10 años atrás, cuando estaba funcionando, vino una empresa de Inglaterra, instaló una planta. Ellos instalaron una planta de generación de energía eléctrica, y ese proyecto, ¿verdad?, que iba a compensar, ¿por qué? Porque iba a evitar la generación del metano por la descomposición de la basura. Esa empresa inglesa compró este proyecto, ¿verdad? Como es un negocio a nivel privado, entonces se usaron los certificados de reducción voluntarios, que permiten que sean proyectos mucho más pequeños. Yo les dije que los CERS, ¿verdad?, la reducción es de 10.000 toneladas de CO2 equivalente por año. Y estos proyectos, ¿verdad?, pueden ser de 1.000 toneladas de CO2 equivalente por año, o sea, proyectos pequeñitos, ¿verdad? Porque esto reducía solamente, digamos, grandes proyectos bastante caros, podían recurrir a este mecanismo de compra de certificados. Se estableció a nivel privado, ¿verdad? Entonces teníamos el proyecto del relleno aquí, ¿verdad?, que necesitaba recursos para poder operar, ¿verdad? Y una empresa en la generadora de energía eléctrica en Inglaterra. Entonces, a través de la venta de certificados de carbono se estableció el proyecto, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de eso? Que esos proyectos que son comprados por países externos
esa reducción no se contabiliza en Costa Rica, sino que se contabiliza en el país del que compró los certificados. Entonces, ¿verdad? Viene esa hidroeléctrica, perdón, la empresa de generación de energía de Inglaterra compra el proyecto aquí en Costa Rica y esa reducción no se registra en Costa Rica, sino que se contabiliza en Inglaterra. Lo mismo, digamos, con los proyectos grandes. Entonces, donde si se va a construir una hidroeléctrica, una de las grandes empresas europeas que necesitan reducir sus emisiones, vienen y compran un proyecto aquí o en cualquier país en vías de desarrollo y la contabilización de esas reducciones no queda en el país de origen, sino que se registran en el país que compra el proyecto, ¿verdad? Entonces, obviamente estos... Hola, dígame. Sí, bueno, quería hacer un comentario, no sé si es específicamente en bonos de carbono, pero bueno, yo tengo una amiga que tiene un proyecto de conservación en OSA y ayer ella me estaba contando que, bueno, Costa Rica cambió una parte de la deuda externa que tiene como por conservación. Entonces les dieron, incluso aunque cambiaron la deuda y todo eso, una parte, incluso hasta les dieron más plata a algunos países, a Costa Rica para programas de conservación. Sí, digamos, si yo estoy hablando de los mecanismos, o sea, de cómo funcionan estos mecanismos de compensación aprobados, ¿verdad? Y obviamente existe un fondo de 100 millones de dólares para financiamiento de los países, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando de los REDs, que Costa Rica acaba de hacer ese programa, ¿verdad? Entonces, se supone que cada vez más va a haber más fuentes de financiamiento. Entonces, pero para terminar de explicarles cómo funciona esto, entonces, ¿por qué fue necesario crear el fondo, la Junta Nacional de Carbono? Básicamente, ¿para qué? Porque los proyectos en Costa Rica son mucho más pequeños, ¿verdad? Como les dije, los proyectos tienen que ser verificados, ¿verdad? Y estas entidades verificadoras internacionales cobran bastante caro, ¿verdad? Entonces, todos ambos procesos implican, digamos, de parte de la organización que quiere hacerlos una inversión económica importante. Entonces, las unidades costarricenses de compensación, ¿verdad? Hablan de un mercado local de carbono, donde hay personas a nivel local que quieren, que necesitan comprar proyectos, ¿verdad? Y empresas o proyectos, ¿verdad? Que tienen oferta de este tipo de proyectos y que entonces en el mercado local de carbono, ahí nos podemos encontrar los que necesitan compensar y los que tienen proyectos que reducen emisiones, ¿verdad? Y que esa transacción se haga a nivel local y que eso se registre en Costa Rica, en la contabilidad de las reducciones de Costa Rica. Entonces, en este esquema que les presento aquí, tenemos, este es el mercado doméstico de carbono donde a nivel de Costa Rica, digamos, que generó una junta de carbono. Esta junta de carbono pues tiene un comité que genera metodologías y protocolos, de decir cómo se debe hacer la contabilización de las reducciones, ¿verdad? Un comité de transparencia, ¿verdad? Para que la información sea accesible a todos. Una secretaría técnica donde se da el registro de los proyectos, ¿verdad? Hay registros de las transacciones, de los proyectos, de la gente que está habilitada para hacer monitoreo y verificación, y también de las empresas que logran la carbono neutralidad. Entonces, tenemos la demanda, ¿verdad? Todas las organizaciones que quieran ser carbono neutrales, ¿verdad? Ya vimos que el tercer componente implica que se pueda comprar estos bonos de carbono. Entonces, las organizaciones que tienen demanda, ¿verdad? Hacen su inventario, hacen un plan de reducción y necesitan compensar. Ok, recuerden que
estas empresas que hacen su sistema de gestión de carbono neutralidad tienen que ser validadas, están sujetas a un proceso de validación y verificación, ¿verdad? De entes acreditados por el ECA, por el ente costarricense de acreditación. Entonces, pues para los ingenieros ambientales, ¿verdad? Pueden participar en la generación de los sistemas de gestión de carbono neutralidad y también involucrarse en el ECA como evaluadores, ¿verdad? De los proyectos, tanto de los sistemas de gestión de carbono neutralidad como de los proyectos que están inscritos. Estos son proyectos de reducción y vean que en este proceso que es la oferta, que pueden ofrecer empresas productoras, proyectos o programas, ¿verdad? Necesitan esas ofertas ser validadas, monitoreadas y verificadas por un perito de carbono, ¿verdad? Que necesita un aval del colegio profesional o en este caso, ¿verdad? Cuando participan como verificadores y evaluadores acreditados por el ECA. Pero digamos que son dos campos de trabajo importantes, sumamente importantes para los ingenieros ambientales. Entonces, para que lo tengan en cuenta. O sea, ¿ok? ¿Y por qué me estoy tomando el tiempo para explicárselos, ¿verdad? Que tengan más o menos una estructura de cómo funciona el tema del mercado de carbono. Entonces, ya sea que sea una empresa productora que tenga un proyecto, ¿verdad? O un programa, ese proyecto o programa tiene que estar sujeto a una validación, ¿verdad? Entonces yo digo, voy a hacer una planta, un relleno sanitario, ¿verdad? Voy a dejar de emitir el biogás y el metano, o sea, todo eso lo voy a entubar y voy a generar electricidad a partir de ese biogás, ¿verdad? Y entonces puedo calcular cuántas toneladas de CO2 equivalente voy a dejar de emitir, ¿verdad? Con una metodología establecida por una norma. Entonces, esto yo quiero venirlo a escribir, entonces voy a tener un perito de carbono que va a venir a revisarme mis cálculos, ¿verdad? Y que todo esté bien, va a haber una consulta pública y una vez que el proyecto quede inscrito, entonces va a haber una fase de monitoreo, ¿verdad? Donde van a ir a medir, a verificar que de verdad se está generando lo que, digamos, se planteó en el proyecto. Y una vez que eso se monitorea y se verifica, entonces es que se paga, ¿verdad? Bueno, el último valor del que tengo referencia es que es $7.50 por cada unidad costarricense de compensación, ¿verdad? Entonces, pues si se emiten los certificados, significa dinero para los proyectos, ¿ok? Entonces, estos proyectos necesitan ganar y por el lado de las empresas que generan su sistema de gestión de carbono neutralidad, ¿verdad? Para alcanzar la marca de carbono neutral, tienen que compensar, entonces vienen aquí a comprar al mercado doméstico de carbono, ¿verdad? Y con la ventaja que esas transacciones se registran a nivel nacional, ¿verdad? Ahora, una empresa también puede comprar, ¿verdad? Puede hacer transacciones en los mercados internacionales, ¿verdad? Hay países donde los certificados son mucho más baratos que aquí, ¿verdad? Entonces, algunas empresas prefieren no comprar aquí y compran en China o compran en la India, ¿verdad? Porque pueden compensar igual y el proyecto, o sea, la cantidad de dinero que tienen que invertir para compensar es mucho más barato que aquí. Y se puede hacer, digamos, una homologación a las unidades costarricenses de compensación. ¿Ven? Entonces, este es el mercado de carbono. Una demanda, ¿verdad? Y una oferta de proyectos que tienen la capacidad de compensar, o sea, de reducir las emisiones o de fijar carbono o de dar servicios ecosistémicos o de generación de oxígeno, ¿verdad? Básicamente este es un esquema.
Siempre hay nuevos actores, ¿verdad? Siempre hay cosas que se van mejorando, pero básicamente ese es un esquema. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, profe, mi duda Pregunta. es si el mercado de carbono es parte del punto 3 de mecanismos de compensación, el UCC. Sí, claro, Sí, esto es. ok. Este punto 3 de aquí, este punto 3 de la compensación, yo les dije, la organización tiene que compensar, ¿verdad? Entonces, si nos vamos y les digo, bueno, estos son los mecanismos, pero si nos vamos aquí les estoy hablando de la organización que hace su inventario, mide y calcula cuánto es su inventario, hace un plan de reducción, este sería el segundo término de la ecuación, y para poder compensar, que sería el tercer término de la ecuación, y poder accesar a la marca carbono neutral, ese es un sello reconocido por el gobierno de Costa Rica, entonces necesariamente tiene que compensar bajo este mecanismo, ¿verdad? Donde hay proyectos, ¿verdad? De otras organizaciones que básicamente lo que van a vender, digámoslo así, es cuántas toneladas de CO2 equivalente reducen, ¿verdad? Y que entonces se inscriben ante la Junta de Carbono de manera tal que ellos venden su proyecto y ellos tienen necesidad de comprarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo necesito compensar, por ejemplo, 100 toneladas de carbono equivalente, cada unidad costarricense de compensación vale $7.50, ¿verdad? Entonces, tengo que invertir una cantidad de dinero comprando uno de estos proyectos que me permiten, ¿verdad? Obviamente que tengo un certificado, ¿verdad? Entonces, que me permiten cumplir con el tercer término de la ecuación. ¿Me expliqué? Sí, profe. Ok, es muy importante, chicos, que si algo que estoy explicando no lo entienden, me pregunten, ¿verdad? Porque, pues yo tengo muchos años de trabajar en esto y uno tiende como a simplificar las cosas. em, entonces, es importante que me pregunten. Entonces, ahora sí, la carbono neutralidad enfocada en la organización, ¿verdad? Ya hablamos que tiene que ver con la Estrategia Nacional de Cambio Climático en el eje de la mitigación, ¿verdad? Que la mitigación tiene que ver con la reducción de emisiones, la captura y almacenamiento de dióxido de carbono y el mercado de carbono nacional, ¿verdad? Y, ¿verdad? Que eso busca cumplir con el programa país de carbono neutralidad. Entonces se generaron normas, ¿verdad? A nivel de Costa Rica y también un mercado doméstico de carbono para la compensación. Ya esto, ¿verdad? Es oficial. Oficializado con diferentes documentos. Entonces, para el cálculo de las emisiones, ¿verdad? La contabilización del inventario, entonces trabajamos con la norma ISO 14064, alcance 1, ¿verdad? Para hacer la determinación de las emisiones en alcance 1 y alcance 2. Para el cálculo de las reducciones, ¿verdad? Trabajamos con la norma INTE 120106. Hay una versión nueva, ¿verdad? De esta norma, pero es una norma que se hizo a nivel local, básicamente para calcular las reducciones y para las opciones de compensación, que sería el tercer término de la ecuación, trabajamos con, ¿verdad? La norma INTE 120106-2011, que me permite comprar certificados del mercado oficial, certificados voluntarios o unidades costarricenses de compensación, ¿verdad? En ese mercado doméstico de carbono local, ¿verdad? Para que esto funcione se necesitan proyectos de reducción de emisiones en el área forestal, en el área de energía, ¿verdad? En diferentes áreas del manejo de residuos sólidos, ¿verdad? Pero entonces, estos son los tres términos que componen la carbono neutralidad con las normas, digamos, con las que tendríamos que trabajar para lograr, hay algunos otros documentos, esa carbono neutralidad enfocada en una organización. Hay
Sistemas de gestión de carbono neutralidad para territorios, ¿verdad? Hay cantonales ahorita. Creo que hay 21 inventarios a nivel cantonal, a nivel país, ¿verdad? Entonces, las diferentes organizaciones. Entonces, las fases del inventario. Vamos a identificar todas las fuentes, ¿verdad? El inventario, que es calcular la huella. Pero realmente ese término de la huella no es correcto, ¿verdad? Sino inventario de gases de efecto invernadero. Entonces, hay una metodología basada, como les digo, en la norma 14.064. La 1 es para alcance 1, para proyectos, hay para organizaciones, etc. Entonces, primera fase del inventario. Identificación de las fuentes y sumideros, ¿verdad? Tengo que ir a la organización, ya les voy a mostrar un ejemplo, y identifico todas las fuentes y sumideros de carbono que haya. Luego hago una selección de la metodología de cuantificación. Voy a todas las fuentes de gases, voy a traducirlas usando factores de emisión. Voy a cuantificarlas para que al final pueda obtener el inventario. El inventario es una cantidad de toneladas de CO2 equivalente que la organización está emitiendo. Entonces, necesito identificar las fuentes, seleccionar las metodologías y recopilar toda la información de la actividad que está generando gases de efecto invernadero. Cuando hago la identificación de las fuentes, ¿verdad? Yo tengo tres alcances, ¿verdad? El alcance 1, que son las emisiones que puede emitir directamente la organización, o sea, que son responsabilidad de la organización, como los vehículos de la empresa, como el combustible que se utiliza, perdón, en el proceso productivo, ¿verdad? Todo lo que es responsabilidad directa de la organización. Eso es alcance 1. Tenemos alcance 2, ¿verdad? Que tiene que ver, ¿verdad? Con toda la electricidad adquirida para uso propio. Eso sería alcance 2. Se lo compramos a un proveedor, pero se utiliza en la organización. Y luego tenemos el alcance 3, eso es para identificar todas las fuentes, que es la producción de materiales, el uso de productos químicos, actividades, compra de servicios, de contratistas, de viajes, la disposición de residuos, ¿verdad? Que se contrata, digamos, a un gestor de residuos sólidos. O sea, todo lo que no es responsabilidad directa de la organización, pero que se puede adquirir esos servicios, ¿verdad? Eso sería alcance 3. Alcance 1, todas las emisiones que son directamente de la organización. Y alcance 2, la compra de energía, la que se hace a un tercero. Esos son los tres alcances de las emisiones a través de la cadena de valor. Entonces, aquí tengo un ejemplo de una organización, es un inventario real, ¿verdad? Entonces, se hace el análisis de la organización y se establecen esas fuentes de emisión, ¿verdad? Cada inventario es diferente, eso es importante. Cada inventario es distinto, entonces es muy importante ir a conocer la organización y establecer del alcance, cuáles son fuentes directas, serían alcance 1, producidas por la organización. Entonces, en este ejemplo, tuvimos consumo de combustibles, el uso de aires acondicionados, el consumo de papel, lubricantes y extintores. Del alcance 2, el consumo eléctrico y consumo de gas, ¿verdad? Y del alcance 3, ya hacia el exterior, aguas residuales y residuos sólidos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esta identificación de las fuentes? Bueno, utilizando la norma, la 14.064-1 y viendo, digamos, cada uno de los alcances. No todas las organizaciones son iguales. Cada inventario que uno realiza, pues permite caracterizar la organización y darse cuenta de que
de que tienen aspectos distintos, ¿verdad? La metodología siempre es igual, pero cada una de las fuentes directas, indirectas y de alcance 3 son distintas. Ok. Entonces, hacemos la identificación de todas las fuentes y hacemos la clasificación. Después dice que tenemos que establecer, ¿dónde está? Que tenemos que establecer una metodología de cuantificación, ¿verdad? Utilizando para Costa Rica los factores de emisión. Los factores de emisión son factores que me permiten establecer, de acuerdo a la fuente, cuántos kilogramos de CO2 se va a emitir o cuántas toneladas de CO2 se va a emitir. Entonces, se usa inicialmente esa metodología de cuantificación. El tercer paso es la selección y recopilación de datos de la actividad, ¿verdad? Entonces yo sigo con mi ejemplo, ya tengo mis fuentes, ¿verdad? Tengo que establecer la metodología, ¿verdad? Usando, por ejemplo, este ejemplo es viejo, entonces yo uso los factores de emisión que me los da el Instituto Meteorológico Nacional, por ejemplo, cada año, el Instituto Meteorológico Nacional emite vamos a ver si los tengo, no los tengo, mano. No. Emite un folleto con los factores de emisión, no me voy a poner a buscarlos, pero ustedes pueden entrar ahí. Es un folleto que se descarga, que es gratuito, en el cual están todas las actividades, ¿verdad? Déjenme ver. Creo que es importante que se los muestre. Entonces, 2021. Cada año, ¿verdad? Ellos emiten una nueva versión de esos factores de emisión. Entonces aquí está la versión 2021, ¿verdad? Más o menos como en octubre. Entonces, esta es la última versión de 2021 para cada uno de los sectores: energía, procesos, residuos, agricultura. Entonces, ¿qué me dicen estos factores de emisión? ¿Verdad? Esos factores de emisión lo que me permiten es, por ejemplo, si uso gasolina, entonces me permite establecer cuántos kilogramos de CO2 se van a emitir por litro de combustible, ¿verdad? Tienen un valor de incertidumbre. Entonces, cuando se hace el cálculo, pues hay que hacer una metodología para el cálculo de la incertidumbre. Aquí tengo diferentes combustibles: gasolina, diésel, búnker, queroseno, y como les mostré, estos factores de emisión son publicados por el Instituto Meteorológico Nacional año con año. ¿Ok? Entonces, el ejemplo que les estoy mostrando es del 2015. Entonces, están los factores de emisión aquí, básicamente, para el consumo de combustibles, ¿verdad? Los factores de emisión que establece el Instituto Meteorológico Nacional. Entonces, para el consumo de diésel, específicamente de gasolina, que es los que están en esta organización, cuántos son esos factores de generación de óxido nitroso, CO2 y metano, ¿verdad? Entonces dice, entonces tengo la metodología establecida. Después tengo la selección y recopilación de los datos de la actividad de gases de efecto invernadero. Entonces, en este caso, uno toma un año base, ¿verdad? Puede ser de enero a diciembre, como en este ejemplo, ¿verdad? O puede ser, dependiendo de que uno tenga los datos, ¿verdad? La recopilación de la información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el consumo de litros mensual, tanto de gasolina como diésel, ¿verdad? Este sistema de gestión es para el CATI.
en el 2014. Entonces, para el 2014 se recopila toda la información del consumo en litros de los combustibles, en este caso gasolina y diésel, y luego, pues básicamente se plantea un cálculo para obtener al final las toneladas de gases de efecto invernadero traducidas a toneladas de CO2 equivalente, ¿verdad? Entonces aquí lo que están viendo es una hoja de cálculo donde lo que les quiero mostrar es los factores de emisión, que tenemos que tener información del consumo, en este caso de combustible, ¿verdad? Usando este factor de emisión, pues yo multiplico los litros de diésel por este factor de emisión y obtengo cuánto es el CO2 que se emite por el consumo de combustible, gasolina, o el CO2 que se emite por el consumo de combustible diésel, ¿verdad? Y luego, pues lo traducimos todo a CO2 equivalente. Ok, esto es una hoja de cálculo. Importante entonces, tengo que tener la identificación de las fuentes, la selección de la metodología para cuantificar y la selección y recopilación de las actividades de gas que generan los gases de efecto invernadero. Entonces ustedes ven aquí, esta es una hoja de cálculo real, ¿verdad? Entonces, tenemos las fuentes, consumo de combustible, aires acondicionados, consumo de papel, extintores. Entonces, para cada uno de ellos se generó una hoja, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los aires acondicionados, también tenemos los factores de emisión dependiendo del tipo de refrigerante, ¿verdad? Y calculamos para cada uno de los aires acondicionados identificados cuánto es la emisión. Ahora, importante, este es un resumen por cada fuente de emisión: combustible, lubricantes, papel, extintores, electricidad, gas, viajes aéreos, aguas residuales, residuos sólidos, aires acondicionados, ¿verdad? Esto es todas las fuentes. Ahora, tenemos fuentes que se llaman significativas y no significativas, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven aquí, en este gráfico de barras que los presento aquí porque es más fácil de ver, vamos a ver un momento. La huella total para las instalaciones, estas son para las instalaciones del CATI, ¿verdad? Entonces, de cada una de las fuentes se establece un valor de la huella total, 778 toneladas de carbono equivalente, y hay algunas de las cuales no hay información de calidad, entonces la norma me permite excluir esas fuentes de emisión. Entonces, en el primer paso identifico todas las fuentes, ¿verdad? Pero una vez que hago los cálculos y calculo el valor total del inventario, ¿verdad? Hay algunas fuentes que la norma me permite excluirlas. ¿Cuál es el criterio para excluirlas? La importancia, digamos, porcentual que tienen, ¿verdad? En el total de la huella. Entonces, si ustedes ven aquí, están cada uno de los componentes, y aunque se identificó aires acondicionados como una fuente de emisión, o el uso de gas como una fuente de emisión, o el consumo de papel como fuentes de emisión, ¿verdad? Comparadas con las otras fuentes, resultan que estos son no significativos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay información, como en este caso, ¿verdad? No hay información de calidad, o son poco significativos comparados con la generación por el consumo de electricidad, la generación de la huella por los viajes aéreos o la generación de la huella por el consumo de combustible. Entonces vean que lubricantes, papel, tienen una magnitud de la huella del inventario que es muy pequeña comparado con el componente de combustibles, ¿verdad? O con el componente de electricidad,
o con el componente de viajes aéreos. Entonces, la norma 14.064 me permite, si lo ven aquí, hacer exclusiones. Entonces, excluir los aires acondicionados porque no hay información, ¿verdad? Y aquellos papeles lubricantes cuya emisión no resulte significativa con respecto a otras fuentes de emisión. ¿Para qué? Bueno, para que los esfuerzos en reducción se concentren en los aspectos más importantes del inventario de gases de esta organización. ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Una pregunta, ¿esta herramienta de Excel, digamos, es diseñada por usted o fue diseñada por el DIGECA o No, cómo se bueno, hay herramientas ahí que ahora sí existen, que son públicas, ¿verdad? Esta particularmente es de este proyecto, ¿verdad? Entonces, fue elaborada por un estudiante, ¿verdad? Este fue su proyecto de graduación, ¿verdad? Ella hizo el sistema de gestión de carbono de neutralidad para el CATI. Entonces, esto es parte, digamos, de los resultados de la tesis de Carla. Ok. Pero existen ahora, usted puede entrar a la Dirección de Cambio Climático y ahora sí existen instrumentos como este, donde la gente puede, pues, llenar la información. O sea, no tiene que elaborar esta hoja de cálculo. ¿Está bien? Bien, sí, profe, le quedó Importante. mucho. Ajá, importante, sí, súper, súper. Carla Vega se llama. Ya se graduó hace muchos años y trabajamos juntas. Entonces, con permiso de ella, pues yo la uso y de hecho, digamos, ella le hizo links y todo para que. Pero como ejemplo, es muy, muy importante. Entonces, me vuelvo al resumen y digo, vean que tengo que tener información. Hay información que es fácil de recopilar. Si la organización tiene todo bien organizado, es sencillo de organizar. Si la organización no tiene datos, entonces la cosa se complica. ¿Por qué? Porque, digamos, si llevan un registro de los combustibles mes a mes, ¿verdad? Este es el consumo. Bueno, no, estas son las emisiones, pero estas emisiones se generaron a partir del consumo de combustible. Entonces, si la organización tiene toda la información, aquí digamos, el área contable tiene todo el consumo de gasolina a nivel mensual, pues es sencillo. Si esta información base no está, entonces la generación del inventario, pues implica empezar a buscar la información factura por factura, ¿verdad? Y eso no es lo deseable. Entonces les decía que, bueno, todo ese trabajo implica la cuantificación de las toneladas de CO2 equivalente y, como les decía, esta es el inventario total y esta es el inventario con exclusiones, que es los componentes que no son significativos, que yo cuando estoy haciendo mi sistema tengo que hacer la declaratoria de que los voy a excluir, tengo que decir los criterios por los cuales los voy a excluir, ¿verdad? Generalmente si representan menos, en este caso, de un 15%, en este caso, entonces se excluyen todos estos de aquí. ¿Por qué? Porque las organizaciones tienen una cantidad finita de recursos, entonces van a invertir los recursos en aquello que sea prioritario, ¿verdad? Entonces, si la huella, el componente más importante es los viajes aéreos, entonces, ¿verdad? Las principales medidas se tomaron para reducir la cantidad de viajes aéreos, el consumo de combustible, mejoras en la flotilla vehicular y el consumo de electricidad. En esos tres aspectos que son los más importantes del inventario, se concentran la mayoría de acciones de reducción. ¿Sí quedó claro eso? Entonces vean que en esa hoja de cálculo les presenté esto. ¿Sí? Profe, una pregunta, en cuanto, digamos, ¿qué pasa si se hace, por ejemplo, se hace todo el inventario, se hacen las exclusiones
y no se justifica en la declaratoria? ¿Cuáles son como las consecuencias? Las consecuencias es que cuando ustedes llegan a los verificadores, ¿verdad? Le van a decir que el inventario está mal, o sea, le van a pedir como una acción correctiva, ¿verdad? No. Si los cálculos están hechos y lo único que hizo fue no hacer no declarar, digamos, cuáles son sus exclusiones, ¿verdad? ¿Por qué esto? Pues entonces le van a pedir una medida correctiva para que usted haga esta declaratoria, ¿verdad? En el caso de que haya calculado todo, pero no haya hecho esa declaratoria. Las normas son, digamos, muy específicas en decirle a uno, si usted calcula las exclusiones, tiene que hacer en alguna parte de su sistema una declaratoria oficial que diga, ¿verdad? El inventario de gases de efecto invernadero es tanto, ¿verdad? Está compuesto de estas fuentes, se identificaron todas estas fuentes y de esas fuentes se hacen exclusiones estas y estas fuentes y hay que indicar el criterio por el cual se hicieron las exclusiones. Por lo general es el porcentaje, o sea, qué porcentaje representan del inventario total, ¿verdad? Como aquí. Estas fuentes, ¿verdad? Algunas no tienen información y otras el porcentaje con respecto al total de la huella es muy bajito, ¿verdad? Entonces, si es menos de un 5%, eso por lo general se incluye, pero excluye, perdón, pero hay que hacer la declaratoria. Sí, Denise. Sí. Sí, profe, gracias. Ok, vean que aquí yo no les mostré, pero digamos que están los datos. Se toma una línea base y tienen que tener información anual. Mira, la línea base puede ser de enero a enero o puede ser de mayo a mayo, o sea, 12 meses, donde usted tenga información de calidad, ¿verdad? De cada una de las fuentes, los viajes, por ejemplo. Aquí lo más complicado en esta huella fue hacer, determinar todos los viajes aéreos que hicieron en un plazo de un año. De hecho, vean que esto no va de enero a enero, sino que va de septiembre a agosto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue en el momento en que se logró conseguir la información y básicamente esto se calcula con una calculadora. Con una calculadora. Esto no, la de ICAO, esta es una calculadora que me permite determinar cuánto es a cierto destino, digamos aquí San José, Panamá, Panamá, San José, cuánto es el recorrido en kilómetros y cuántos de CO2 se emite, ¿verdad? Cuántas vías se hicieron en ese periodo, ¿verdad? Este fue lo más difícil de este sistema de gestión de carbono neutralidad, generar esta información de los viajes al exterior fue lo más complejo que hay, porque, bueno, les tocó organizar toda la información. Ok, entonces, ya les expliqué, entonces, el cálculo del inventario, que hay que hacer una declaratoria de cuánto es y determinar cuáles son las exclusiones. También hay que hacer para las remociones, ¿verdad? En este ejemplo no se calcularon las remociones, pero sí también, ¿verdad? En el caso de que hayan sumideros de carbono, hay que contabilizarlos y verlos con las reducciones. Entonces, voy en la segunda fase. Así, voy en la segunda fase. Entonces tengo la selección y desarrollo de los factores de emisión o remoción de gases de efecto invernadero, el cálculo de las emisiones y remociones, ¿verdad? Y las exclusiones. Entonces ya expliqué estas tres cosas. Importante. Cuando una organización está comenzando, utiliza los factores reportados por el Instituto Meteorológico. Si no hay factores que se pueden calcular con metodologías del IPCC, ¿verdad? Que son metodologías generales para casi todos los procesos, no son muy amigables. Y cuando ya una organización tiene un sistema de gestión que ya está maduro, puede generar sus propios desarrollos de factores de emisión. O sea,
Cuando un sistema maduro, ¿qué es un sistema maduro? Es una organización que ya calculó su inventario, que ya hizo las reducciones, ¿verdad? En todos los aspectos que él pudo mejorar y, este, y está usando, digamos, los indicadores del Instituto Meteorológico, que son promedio nacional. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que ya no pueda reducir más. Entonces, una forma de reducir es generando sus propios factores de emisión. Pero eso se puede presentar en un sistema maduro, ¿verdad? En un sistema donde tenga suficiente información que me permita saber, digamos, cuál es la emisión real de CO2 o óxido nitroso, perdón, o metano en el caso de los combustibles, haciendo mediciones directas en su flotilla vehicular, por ejemplo, pero para sistemas maduros, ¿verdad? Y la remoción de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Es considerar todos los espacios donde se puedan fijar carbono, ¿verdad? Y hacer, digamos, un cálculo. Esto no es competencia de los ingenieros ambientales, pero sí es importante mencionarlo, ¿verdad? El cálculo de cuánto carbono se puede fijar por tener un terreno, ¿verdad? Y un manglar, por ejemplo, hicimos un cálculo para la cementera de Colorado. Ellos tienen un área de manglar, entonces fue interesante saber cuánto es la remoción por ese terreno, ¿verdad? En ese caso, los manglares tienen unas raíces muy profundas, entonces la remoción que hacen de gases de efecto invernadero es importante, para ponerles un ejemplo. El cálculo de las emisiones y las exclusiones. ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Ah, sí, yo, profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Se le viene a la mente algún ejemplo o así, alguna empresa que ya tenga un sistema de gestión de gases de efecto invernadero maduro a nivel que puedan desarrollar sus propios Fitco, factores? ¿Quién? la cervecería, por ¿Ah, en ejemplo. serio? Sí. Con ellos antes de la pandemia estábamos, bueno, haciendo un proyecto de tesis con un estudiante, pero al final se canceló por toda la pandemia, o sea que eso está por ahí pendiente, calculando los factores de emisión propios de la flotilla vehicular de ellos, que es importante, ¿verdad? Y ellos hacen muchos esfuerzos en la parte ambiental. De hecho, hay varios compañeros de ustedes trabajando ahí. De hecho, hicieron la huella de producto y creo que el año pasado se ganaron un premio. Dos compañeras de ustedes que trabajan ahí en FIPCO. Y ese proyecto que les digo, el desarrollo de los factores de emisión, pues se quedó como en stand-by por el tema de la pandemia. Sí, Gema, era la voz de Gema. Sí, sí, buenísimo, profe, qué interesante. Sí, muy, muy interesante. Ya ahí es como muy fino el trabajo, ¿verdad? Pero como les digo, es una empresa con un sistema maduro. O sea, que han venido trabajando en la parte de gestión de carbono neutralidad, por un asunto ambiental, por un asunto de imagen, ¿verdad? Ya lo sabemos. Y por un asunto económico también. Ok, ¿más preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí, Rebeca. Sí, para ver si me queda claro eso del desarrollo de los factores de emisión. Eso, digamos, en un sistema que no estuviese maduro. Usan las del Instituto Meteorológico. Ajá, usted usa más tipo cosas que están tabuladas y así. Y eso es cuando usted Esto quiere es, ponerse muy... digamos, un dato que es oficial, digamos, a nivel nacional, ¿verdad? Tampoco es como cualquier dato, o sea, es un dato oficial del país. Entonces, estos factores de emisión, estos que están, los estoy proyectando, sí. Sí. Estos son oficiales para Costa Rica, ¿verdad? Factores de emisión de gases de efecto invernadero, 11ª edición 2021. Entonces, son oficiales para el país, pero son promedio, ¿verdad? O sea, son factores de emisión promedios, o sea, basado en el comportamiento del consumo de combustible a nivel nacional, entonces se saca cuánto es la emisión de kilogramos de CO2 equivalente por litro de combustible consumido y para los diferentes, digamos, combustibles que hay, ¿verdad? Pero entonces estoy aplicando un factor que es general para el país, ¿sí?
Okay, ajá. ¿Expliqué? Así hay, digamos, para el sector de energía, si yo genero electricidad con diésel, si, ¿verdad? Manufactura y construcción utilizando diésel, entonces hay factores. Todos esos factores que están tabulados son oficiales para el país, ¿verdad? O sea, hay que usar fuentes oficiales. La primera es la del Instituto Meteorológico. En caso de que no existan factores reportados, se recurre a la metodología del IPCC, ¿verdad? Existen metodologías. El problema de esas metodologías es que al querer abarcarlo todo no son amigables, son bastante difíciles de masticar, pero en algunos procesos donde no se encuentran factores hay que recurrir a ellas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean aquí para el uso de electricidad, los factores por el consumo energético por kilowatt hora van variando dependiendo de la matriz, de cómo está compuesta la matriz energética del país, ¿verdad? Entonces, han ido bajando, ¿verdad? Por Profe, ejemplo, ¿sí? digamos, en la parte de arriba, la que ¿Arriba estamos cuál? antes, la de arriba, la que está antes, Esta. que las incertidumbres son demasiado altas. Sí, bueno, las incertidumbres son altas por la forma como se genera la energía, ¿verdad? De hecho, digamos, la metodología para el cálculo de incertidumbre todavía está como en discusión, ¿verdad? Entonces, sí, hay incertidumbres muy altas por la calidad, digamos, de los datos que tenemos. ¿Sí me expliqué? No me expliqué. Sí, creo que sí, pero digamos, arriba, por ejemplo, Ajá. digamos, bueno, es que ese también es energía. Sí, todos Y es que estamos, es energía. Sí, es que, vamos a ver. Hay distintas, digamos, usted va a una bomba, ¿verdad? Hay diferentes tipos de dispensadores de combustible, digamos, diésel o gasolina, ¿verdad? Entonces, para hacer este factor de emisión hay que considerar todas las incertidumbres de cada uno de los dispensadores a nivel país. Entonces, por eso es que la incertidumbre es tan elevada. Usted no tiene ningún dispensador, digamos, en una estación de servicio que tenga incorporada la incertidumbre, ¿cierto? Usted nada más ve cuántos litros le dispensaron y ya, y por fe usted cree que eso que le está diciendo la pantalla que le están dispensando es lo que se está midiendo, ¿cierto? Entonces, por eso es que las incertidumbres de estos factores son tan altas. Y, como les decía, entonces en los sistemas maduros, en sistemas maduros donde tienen suficiente información de cuál ha sido el consumo de combustible, ellos pueden generar este factor, ¿verdad? Propio. Pero claro, tiene que haber toda una metodología, tiene que haber toda una validación, ¿verdad? Tiene que haber toda una revisión de cómo se generó ese factor propio, ¿verdad? No es tampoco así como que a mí se me ocurrió, o sea, tengo que presentar una solicitud, ¿verdad? Y decir, voy a establecer un factor de emisión propio y voy a presentar, digamos, para que los evaluadores revisen todo el procedimiento, la validación que yo hice de los datos, toda la información. Se tiene que hacer un proceso totalmente transparente, ¿verdad? Para que sea aceptado. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Ok, entonces les digo, estos son oficiales para el país. Usted presenta, cualquier organización presenta su inventario de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y puede usar estos datos. Ya cuando hay algo muy específico, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en una tesis de maestría en que están calculando el inventario para el sector de producción de aceite de palma, ¿verdad? Entonces ellos tienen una norma específica para el sector. Entonces los factores que aplican son específicos para el sector, ¿verdad? Y así hay para producción de cemento, o sea, para diferentes sectores podemos encontrar de las cámaras, ¿verdad? De los organismos que agrupan todas esas organizaciones, ellos generan su propia norma. Y entonces, ¿verdad? Son validadas a nivel internacional por los organismos de normas técnicas internacionales, entonces pueden aplicar al sector esa norma específica.
también. Sí, no los perdí. Entonces, ahora, una vez que ya calculé cuánto es mi inventario, puedo ya establecer, ¿verdad?, la reducción de las emisiones o el aumento de las remociones, ¿verdad? El aumento de la cantidad de carbono que se fija o reducir las emisiones. Entonces, ahí hay un plan de gestión para la carbono neutralidad que establece, digamos, metas para mejorar el desempeño de la gestión y incluso puede incluir a los proveedores y diferentes partes interesadas. Todo esto hay que documentarlo, ¿verdad? Un sistema de gestión de carbono neutralidad. Hay que documentar. Y entonces, todo lo que se reduzca, yo tengo que documentarlo. Yo establezco una meta que es voluntaria. Aquí no se ve bien. Pero, por ejemplo, aquí tengo el gasto de combustible. Entonces, mi año base es el año 2011 en este ejemplo. Entonces, yo establezco con respecto a mi año base metas de reducción del consumo de combustible y metas de reducción del consumo de electricidad, aquí en estos dos, si son, digamos, las fuentes que son más significativas. Y voy estableciendo medidas año con año que me permiten alcanzar, ¿verdad?, después de cierto plazo, esa meta voluntaria de reducción. ¿Cómo se establecen esas metas de reducción en cada una de las fuentes? Bueno, dependiendo de los recursos que tengan y lo que sea, digamos, prioritario para la organización. Esto es voluntario. ¿Se acuerdan que les dije? La norma no establece un porcentaje de reducción, ¿verdad? Es la organización la que establece cuánto reducir en las emisiones, ¿verdad? Dependiendo de las diferentes medidas. Entonces, mira, aquí, para mi año base, que es el año en el que yo calculo el inventario, ¿verdad? Por ejemplo, para diciembre del 2011, el consumo de combustible era de 80,000. Este gráfico no corresponde al ejemplo del CATI, aclaro, por aquello. Y el consumo de electricidad correspondía a 40,000. Entonces se establecen metas de reducción, en este caso para el consumo de combustible de un 20% y una meta de reducción de 25% para el año 2014. Y año con año, pues se presentan informes, ¿verdad?, de los esfuerzos para alcanzar esas metas. Creo que Rebeca fue la que dijo que estaba trabajando con la bandera azul, si ustedes ven, ¿verdad?, un sistema de gestión de carbono neutralidad en la parte de reducción. Está muy relacionado con todos los programas de mejora, como el bandera azul. ¿Verdad? Ok, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Metas de reducción tienen que ser verificables. ¿Qué significa eso? Repito, llegan los evaluadores y comprueban, ¿verdad?, tomando una muestra de los datos que usted presenta. ¿Cómo hace uno cuando uno va a evaluar a alguna organización? Bueno, uno llega y uno pide, no sé, de cualquier día, o sea, muéstrame los datos del año 2003 para el consumo de combustible, gasolina, ¿verdad? Entonces a uno le dan toda la información y uno hace todos los cálculos, o sea, uno revisa, ¿verdad?, absolutamente toda la información que le están dando. Si uno encuentra, ¿verdad?, algo que no se cumple, eso establece lo que se llama una no conformidad y eso obliga, digamos, a la persona, al organismo que está siendo evaluado a revisar todos los cálculos, ¿verdad? Entonces es algo, digamos que así es como se verifica, ¿verdad?, y que esta reducción de verdad se cumpla, que es voluntario. Entonces, en este otro ejemplo que tengo aquí, tengo el cálculo del inventario, establecimiento de los límites organizacionales y operativos. Es algo que se me olvidó decirles. No necesariamente yo tengo que, digamos, en una organización, revisar todas las instalaciones, ¿verdad? En este ejemplo que les presenté del CATI, ¿verdad? Este inventario es solamente de las oficinas administrativas, el primer inventario,
¿verdad? Luego ya se han hecho otros inventarios donde se incluyeron las fincas, ¿verdad? Entonces, ese establecimiento de los límites organizacionales y operativos me dice a mí, o sea, yo voy a decir cuál es mi sistema, ¿verdad? Cuál es la parte de toda la organización que yo voy a, para la cual yo voy a calcular el inventario de gases de efecto invernadero. No necesariamente tiene que ser toda la organización, pero sí tengo que hacer una declaratoria de dónde, ¿verdad? Qué parte de la organización yo voy a establecer ese inventario. Segundo paso, la recopilación de datos, ¿verdad? Y establecimiento de la línea base. Es importante, ¿verdad? El año y que en ese año base yo tenga información, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hacer el inventario para el 2022, tengo que tener toda la información del 2021, ¿verdad? Porque con base en esa información es que yo calculo el inventario. La cuantificación y, como les dije, la norma establece el cálculo de las incertidumbres. Bueno, eso es para ustedes. Entonces, en este otro ejemplo, que es de otra organización, ¿verdad? Se estableció emisiones directas, consumo de combustible fósil, aguas residuales, aire acondicionado, consumo de energía eléctrica y otras emisiones, desechos sólidos. Alcance 1, alcance 2, alcance 3, ¿verdad? Este ejemplo, pues aquí se establecieron para el 2013 5.718 toneladas de CO2 equivalente, siendo el componente de consumo de combustibles el más importante, ¿verdad? Del 100% del inventario, el 84% corresponde a el consumo de combustible. ¿Por qué les presento esto? Porque voy a explicar las medidas de reducción y que las medidas de reducción se enfocan en el componente más importante, ¿verdad? Que está generando el inventario, ¿verdad? Entonces, si el aporte para este inventario de gases, el mayor componente es el consumo de combustible, pues la mayoría de las acciones de reducción se enfocan en reducir el consumo de combustible, ¿verdad? También se pueden para el consumo de agua, el consumo de energía, pero por lo general a la hora de establecer las medidas de reducción, nos enfocamos o las organizaciones se enfocan en el mayor componente o sea, el componente más importante del inventario. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿qué tipo de medidas de reducción hay? En este caso, de mi ejemplo, ¿verdad? De combustibles fósiles es el componente más importante con un 84% de la huella. Entonces yo voy a establecer medidas a corto plazo, ¿verdad? Perdón. Medidas a corto plazo, ¿verdad? Medidas a mediano plazo y medidas a largo plazo. Ay, no sé qué pasa aquí, algo pasa. Algo pasa con esta presa. Entonces, medidas de reducción, entonces, a corto plazo. Puede ser control y mantenimiento preventivo de vehículos, ¿verdad? En este ejemplo que les estoy presentando, ¿verdad? Que es de un caso real, otro caso real, ya no es el de Katy, pero es otro caso real, ¿verdad? Se establecieron 3 tipos de medidas. A corto plazo, control y mantenimiento preventivo de los vehículos. ¿Qué se hicieron? Capacitaciones para los choferes, por ejemplo, que manejaban por la ciudad con las ventanas abiertas y el aire acondicionado encendido, que se bajaban a tomar café y dejaban el vehículo encendido, que no hacían mantenimiento preventivo de los vehículos, por ejemplo, la presión de las llantas, ¿verdad? Tiene que estar en el valor indicado por el fabricante. Entre más desinflada está la llanta, más consumo de combustible fósil hay, ¿verdad? Entonces, estas medidas a corto plazo pueden implicar la capacitación, ¿verdad? Cursos de conducción eficiente y que básicamente los choferes no manejen con las ventanas abiertas, por ejemplo, y el aire acondicionado puesto. Estamos enfriando el mundo, pero ellos no lo saben, entonces capacitación. A mediano plazo, medidas como reorganizar la planta, ¿verdad? Una distribución de planta en un plantel
mal diseñada puede implicar que los montacargas, por ejemplo, tengan que estar desplazándose mucho más de un lado al otro de la planta. Entonces, es una medida a mediano plazo porque pues, implica cierta inversión de tiempo y recursos para hacer esta reorganización. Y cambio de flotilla vehicular, ¿verdad? Se considera una medida a largo plazo. ¿Por qué? Porque por la inversión económica que representa, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de una empresa que tiene camiones para distribuir sus productos, ¿verdad? Entonces, pues se plantea hacer una sustitución de la flotilla gradual, ¿verdad? Por la inversión económica que representa, ¿verdad? Entonces, se puede sustituir parte de la flotilla, entonces es una medida a largo plazo. Entonces, medidas de reducción mejoran el desempeño, reducen las emisiones y tenemos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, dependiendo de la cantidad de recursos, ¿verdad? Y la facilidad de implementación de esas medidas. En el área de desechos sólidos, por ejemplo, se estableció realizar una lista de chequeo para verificar todos los desechos sólidos que esa organización estaba generando. No estaban haciendo un proceso de separación, entonces hubo que hacer un estudio de la composición de los sólidos. No sé qué pasa con esas flechas. Debo tener algo que no deshabilité. Estudio de composición de los desechos sólidos, entonces para establecer, colocar centros de separación de residuos en la organización, ¿verdad? Y poder llevar el procesamiento de los residuos. Con el estudio de la composición de los residuos se puede determinar cuánto se puede reutilizar, si hay material que se puede coprocesar, si hay material que se puede vender, y obviamente eso reduce el volumen de residuos sólidos que se llevan al relleno sanitario, ¿verdad? Y por lo tanto hay una disminución de las emisiones. Entonces, ese tipo de medidas. Campo de acción para los ingenieros ambientales. Siempre que hacemos un sistema de gestión de carbono neutralidad, decimos, ahora sí, usted en las medidas de reducción se puede lucir, ¿verdad? Demostrar todo lo que usted sabe en las diferentes áreas para reducir ese inventario. Y como les dije, cada inventario es distinto, cada organización es diferente. Algunas el enfoque es las aguas residuales, algunas el enfoque es los refrigerantes, ¿verdad? Por ejemplo, hay medidas que son de uso general, ¿verdad? En el consumo de electricidad, la revisión de las instalaciones eléctricas o la sustitución de lámparas, ¿verdad? O, por ejemplo, la capacitación del personal en la organización para que no dejen monitores ni impresoras encendidas, cosas muy sencillas. Pueden pasillos donde haya sensores inteligentes, que la gente pase y la luz se encienda, y si no hay gente la luz se apaga. Ese tipo de medidas, ¿verdad? Utilizadas en bandera azul. Básicamente se pueden unificar los dos sistemas y se pueden utilizar las mismas medidas para un sistema de gestión ambiental y también para un sistema de gestión de la carbono neutralidad. Ok, en aguas residuales, por ejemplo, reemplazo de sanitarios, deductores del caudal de grifos, la instalación de baños secos, que ahora se ve cada vez más, ¿verdad? Para la reducción de aguas residuales. Son ejemplos de medidas de reducción una vez que determinamos, ¿verdad?, la magnitud de la huella. Y como les digo, lo más importante es que las medidas de reducción se establecen para el componente del inventario más importante, ¿verdad? Que puede generar un mayor impacto en la reducción del inventario. Bueno, una vez que hemos hecho eso, ¿verdad? Entonces tenemos las medidas de compensación, como les dije y les mostré. Podemos recurrir
a la compra en el mercado voluntario de carbono de Costa Rica, de diferentes proyectos, ¿verdad? Es algo que está normado. Y la idea de comprar en la Junta, en el mercado voluntario de Costa Rica, es que la reducción de las emisiones queda registrada en la contabilidad nacional, ¿verdad? No se registra en la contabilidad de otro país, sino que se registra aquí. Por eso la importancia de que este mercado de carbono funcione a nivel local. Como les decía, ¿verdad? El costo de una unidad costarricense de carbono es de 7,5 dólares. Hay otras como el pago de servicios ambientales y los RETs también, ¿verdad? Que son medidas de compensación. Preguntas. Entonces, base. Hola. ¿Sí? Profe, eran 7.5 dólares, ¿verdad? 7,5 dólares, ajá, por tonelada de CO2 equivalente. O por unidad costarricense de compensación. Ok. Ahora, ya se me fue el tiempo. En el programa País de Carbono Neutralidad, ¿verdad? Lo que es la versión 2.0, se quiere incorporar, digamos, a más organizaciones para que hagan el inventario. Entonces, este nuevo sistema de reconocimiento, ¿verdad? Permite que las organizaciones se inscriban en el programa País, pero que no necesariamente tengan que hacer los tres componentes: inventario, reducción, compensación. Como ya les expliqué, ¿verdad? Hay organizaciones que definitivamente la compensación, por ejemplo, no estaban dispuestos a hacerlo. No voy a decir que no la podían, nada más que no era prioritario para la organización y entonces automáticamente no podían entrar dentro del programa. Entonces, en la versión 2.0, ¿verdad? Este nuevo sistema de reconocimiento permite, ¿verdad?, que haya organizaciones que solamente hagan el inventario y entonces se habla de, ¿verdad?, el primer paso, que es igual reconocido por el gobierno de Costa Rica, ¿verdad? Pero solamente la organización hace el inventario, lo inscribe, ¿verdad? Y certifica solamente carbono inventario. Ahora, ¿verdad? También hay organizaciones que pueden hacer dos pasos, que pueden hacer el inventario y reducción, o sea, establecer medidas de reducción. Entonces su sistema comprende carbono, inventario, carbono, reducción, ¿verdad? Hay organizaciones que pueden hacer carbono reducción plus. Este es que hacen el inventario, medidas de reducción y involucran a otras organizaciones, no hacen compensación, pero involucran a otras organizaciones haciendo, digamos, medidas de reducción, ¿verdad? O generando su propio sistema, ¿verdad? Entonces, pues es totalmente válido. Una organización grande, por ejemplo, responsabilidad social empresarial, involucra a, no sé, a una comunidad, a una escuela y hacen acciones en beneficio de esas comunidades, ¿verdad? Y eso contabiliza dentro de las acciones que permite este programa Carbono Reducción Plus, ¿verdad? Luego está el cuarto paso, que sería carbono neutral, que es cumplir con inventario, reducción y compensación. Y el máximo galardón ahorita, que es el carbono neutral plus, que igual, ¿verdad?, hace acciones de compensación e involucra a otras organizaciones. Entonces, en el nuevo programa tenemos que se puede hacer solo el inventario, se puede hacer el inventario y medidas de reducción, o se puede aspirar a la carbono neutralidad o la carbono neutralidad plus, ¿verdad? Es un sistema de reconocimiento que ya está establecido y que permitió a otras organizaciones que no tenían tal vez la capacidad de hacer todo el inventario, involucrarse en estos pasos intermedios. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a quedar hasta aquí hoy. Nos vemos el próximo jueves para seguir adelante con este tema.
Es importante que si tienen preguntas las hagan. Recuerden que entonces esta semana tenemos quiz. Se va a activar el viernes a mediodía hasta el sábado a las 6 de la tarde y comprende el capítulo 3 del Theodore y las 2 presentaciones que están subidas en el Teams en la sección de archivos. ¿Ok? Bueno, lo repito, lo de Natalia no se va a evaluar en el quiz. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, gracias. Mucho gusto. Luego, gracias. Hasta luego.